Fin del mundo predicho en 2033 según la profecía de San Malaquías y el Papa Juan XXIII. Los pasajes escatológicos, o historias relacionadas con el fin del mundo, se encuentran en muchos lugares de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la escatología apocalíptica se encuentra especialmente en Isaías 24 a 27 y 56 a 66, Joel, Zacarías 9 a 14, así como en los últimos capítulos de Ezequiel. En el Nuevo Testamento, los pasajes aplicables incluyen Mateo 24 y la parábola de las ovejas y las cabras, Mateo 25 versículos 32 a 33, Marcos 13 y el libro de Apocalipsis, que a menudo ocupa un lugar central en la escatología cristiana. En el lenguaje cotidiano también se puede utilizar para evocar el fin del mundo tal como lo conocemos, o el fin de la humanidad. En diversas religiones, como la de los mayas, designa el fin de un ciclo de creación o destrucción, representación simbólica de la sucesión cronológica de los acontecimientos de esta civilización, particularmente expuesta a los embates volcánicos y climáticos. Los movimientos milenaristas cristianos, judíos o New Age interpretan estos pasajes como el anuncio de la destrucción del mundo actual con el objetivo de sustituirlo por un mundo conforme a los planes divinos. Según un escrito del obispo Malaquías, en el siglo XII, el reinado del 112º soberano pontífice, el Papa Francisco, coincidiría con el fin de los tiempos. También en 1935, entonces nuncio apostólico en Turquía, el futuro Papa Juan XXIII entró en la Sociedad del Templo y escribió previsiones sobre la historia de la humanidad, evocando en particular la destrucción del Muro de Berlín, una mujer presidenta de los Estados Unidos, una dictadura en África y el asesinato del presidente Kennedy, y el futuro de la humanidad hasta 2033, etc. Nostradamus y otros renombrados astrólogos hablan de la venida de un anticristo nacido de una monja, o hermana religiosa, que cumplirá 30 años en el 2030, para iniciar su ministerio que terminará en el 2033. Anticristos, según la definición de Nostradamus, son belicistas responsables de la muerte de personas inocentes, como Hitler o Napoleón. Creo que el tercer anticristo vendrá pronto, tal vez dentro de los próximos 10 años. Creo que probablemente esté vivo hoy. San Malaquías, por su parte, es célebre por haber elaborado la lista de papas que le sucedieron desde 1143 hasta el final del papado. El último sería el actual Papa Francisco. El anuncio es terrible para este papa. En la última persecución de la Santa Iglesia Romana se sentará Pedro el Romano, quien apacentará a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones. Estas tribulaciones pasadas, la ciudad de las 7 colinas, Roma será destruida y el juez temible juzgará a su pueblo. ¿Podría ser el Apocalipsis mañana? Todo comenzó en Venecia, en 1595. El monje Arnold de Guayen publicó Lignum Vitae, el árbol de la vida. Nacido en Douai en 1554, este benedictino dedica su libro a la vida y obra de personajes ilustres que pertenecieron a la orden de Saint Benoit. En primer lugar está San Malaquías hacia 1094 a 1148, el primer santo irlandés, canonizado por Clemente III en 1190. Sobre este personaje poco conocido tenemos una vida escrita para la edificación de su orden por el monje cisterciense Bernardo de Clairvaux hacia 1090 en 1153, a quien Malaquías conoció en su abadía, en su ruta de peregrinación a Roma en 1138. El abbé de Clairvaux relata que, después de haber descubierto la meditación con un ermitaño, Mael Maedocu con acento a Morgair, conocido como Malecae, nombre del profeta que cierra el Antiguo Testamento, fue ordenado sacerdote a la edad de 25 años. En 1123, se convirtió en abad del monasterio de Bangor, donde ganó una sólida reputación al restaurar allí la vida religiosa. Fue consagrado obispo de Connor en 1124, luego arzobispo de Armagh en 1132. Supervisó la moral de su clero y evangelizó el campo. Por humildad, renunció a sus funciones y se retiró a una pequeña diócesis. En 1148, regresó a Francia para saludar al Papa Eugenio III, quien se vio obligado a refugiarse en Clairvaux. Murió allí de fiebre alta, en los brazos de San Bernardo.
Este dice que su amigo tenía el espíritu de profecía. La llamada profecía de San Malaquías, según la cual Francisco sería el último papa, todavía goza de mucho interés, especialmente en Internet. Pero una cuidadosa investigación del documento revela serias dudas sobre su credibilidad. El documento enumera 113 breves frases escritas en latín que describen a los papas que sucederán a Celestino II en 1143. El texto es apocalíptico, en el sentido de que el Papa Francisco aparece allí como el último sucesor de Celestino II, y que el lema que se le dio asociaba informa una destrucción de Roma y un juicio final. El texto dice exactamente, Pedro el Romano, que pastoreará sus ovejas en muchas tribulaciones, terminadas estas, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y un juez formidable juzgará a su pueblo. Los exégetas de este texto concluyen que el fin del mundo debe ocurrir bajo este pontificado de Jorge Mario Bergoglio, conocido como Papa Francisco. El periodista religioso estadounidense Joseph McHugh dice que sabe por su propia experiencia en Irlanda que muchos católicos se toman muy en serio estas profecías. Su abuela ya temía, en ese momento, que el sucesor de Pío XII, de 1939 a 1958, eligiera el nombre de Pedro, dando así la señal del fin del mundo. Sin embargo, muchas pistas tienden a mostrar que las supuestas profecías fueron imaginadas desde cero y que no son fruto de ninguna revelación mística. Un primer punto a tener en cuenta es la naturaleza bastante exagerada de la correspondencia entre los papas y sus lemas. Un ejemplo llamativo es la dificultad de los intérpretes del documento para encontrar conexiones entre el Papa Francisco y el lema asociado con él, principalmente en relación con el nombre de Pierre. Hay varias explicaciones en Internet. Uno de ellos acerca el apellido Bergoglio a Berg, que significa montaña en alemán, haciéndolo corresponder a roca y por tanto a piedra. Podríamos citar otros intentos de asociaciones, también sobre otros papas, que sorprenden tanto. ¿Un documento retroactivo? Algunas oraciones parecen más convincentes. De hecho, son claros y precisos hasta 1590, que presenta una exposición completa sobre este tema. Después de esta fecha, las monedas pasan a ser sibilinas e intercambiables. Esto vendría del hecho de que es precisamente en este momento cuando el documento, que se supone que data del siglo XII, fue realmente escrito. Los lemas relativos a los papas que vivieron antes de 1590, por lo tanto, se habrían escrito sobre la base de documentos históricos disponibles en el siglo XVI y luego atribuidos a San Malaquías. Es difícil decir por qué San Malaquías habría jugado este papel de testaferro para esta noticia falsa antes de la carta. Tal vez en vista de su aura mística proveniente de sus supuestos dones curativos. Se dice que sus supuestas profecías fueron descubiertas por el monje benedictino Arnold Wynne, en Flandes, en 1590. Este último las presentó a los cardenales durante el cónclave de octubre de ese mismo año. Luego publicó, en 1595 en Venecia, una voluminosa obra, titulada Lignum Vitae, Ornamentum et Deces Ecclesiae, de la cual la profecía de los papas constituye uno de los pasajes. Notamos de pasada el hecho intrigante de que no encontramos ningún rastro de estas profecías antes del siglo XVI. Ange Manrique, contemporáneo de San Malaquías, no menciona ninguna profecía en los papeles del obispo irlandés que tuvo en su poder tras la muerte de este último en la abadía de Clairvaux. San Bernardo de Claraval, contemporáneo y amigo de Malaquías, publicó su biografía poco después de su muerte, sin mencionar nunca ninguna profecía. Pedro el Venerable y Juan de Salisbury, también contemporáneos de Malaquías, trabajaron en su obra y tampoco mencionan tales cosas. Pero quizás uno de los hechos más desconcertantes es la presencia de desafortunados errores de copia en las profecías. De hecho, las frases son incorrectas para Juan 22 y Eugenio 4. El lema de Juan 22 es Duc Ordanier Deos, que el Lignum Vitae relaciona con la idea de que Juan 22 era un francés, de la familia Ossa, hijo de un zapatero. Ahora bien, este papa era hijo de un banquero y no de un zapatero. Asimismo, el lema de Eugenio 4 es el lobo celestino, que el Lignum Vitae hace corresponder a un veneciano, antiguo canónigo de los Celestinous, obispo de Siena.
pero Eugenio IV era un monje agustino y no celestino. Estos errores se encuentran de hecho en los avisos de los papas, publicados unas décadas antes por Onofrio o Pambinio en 1557. Por lo tanto, podemos pensar razonablemente que el falsificador de las profecías se basó en este texto erróneo para imaginar sus lemas. ¿Son estos el resultado de los pensamientos del mismo Arnold Wien? ¿O fue engañado por una falsificación más antigua? Nadie lo sabe. Algunos incluso piensan que el texto vendría de Nostradamus, en vista de las correspondencias y términos estilísticos. Estas profecías podrían haber servido para favorecer la elección como papa del cardenal Girolamo Simoncelli, durante el cónclave de 1590. En efecto, el lema que describía al sucesor de Urbano VII, que acababa de morir, era ex antiquitate urbis de la ciudad vieja. Y el cardenal Simoncelli procedía de Urbieto, en Umbría, cuyo nombre deriva de la palabra latín Old Town. Sin embargo, el cónclave no fue influenciado decisivamente, ya que el cardenal nunca fue elegido papa. Basta de medallones. También circula en internet la teoría de que los medallones de los papas en la Basílica de San Pablo Extramuros confirman las profecías de Malaquías. De hecho, en esta basílica hay una serie de medallones que representan a todos los papas desde San Pedro. Según algunos, el número de medallones disponibles correspondería exactamente al de los lemas supuestamente escritos por Malaquías. De hecho, cualquier visitante podrá ver en el lugar que aún quedan muchos otros lugares libres después del que ocupó el Papa. De principio a fin, los lemas asociados con los papas parecen un acertijo. Estas frases lapidarias apelan al gusto por el detalle, la familia o la alusión heráldica. A veces es difícil saber a qué aspecto de la vida del Papa se refieren. ¿Es el significado de estas fórmulas solo una cuestión de interpretación? Al menos hasta 1590, la lista funciona. Lucio II, de 1144 a 1145 es Inimicius expulsus, el enemigo expulsado. Sin embargo, es expulsado de Roma por el Senado. Eugenio III de 1145 a 1153, ex magnitudine montis. Originario de Montemagno, nació en Montemagno. Anastase IV de 1153 a 1154, Abba Suburranos. El abad de Suburra, nació en Roma, en el distrito de Suburra. En cambio, para los papas nombrados a partir de 1590, la descripción es mucho más arriesgada. ¿Por qué hay tales diferencias de calidad entre las fórmulas que preceden a 1590 y las demás? ¿Será porque la profecía de Malaquías fue escrita por Arnold de Wien o uno de sus contemporáneos, como su amigo François-Alphonse Cachon, quien escribió una vida de los papas en 1601? Si habla de los dones proféticos de Malaquías, San Bernardo no menciona la profecía sobre los papas de su compañero. Y ni un solo documento trata de ello, desde la muerte de Malaquías hasta el libro del benedictino flamenco, 4 siglos y medio después. El oráculo llega tarde y muy sospechosamente, como apunta en 1694 el jesuita Claude François Menestrier. Si esta profecía data del siglo XVI, es lógico que los reinados de los papas estén correctamente definidos desde el siglo XII hasta el siglo XVI, ya que bastaba que el falsificador los describiera tal como los conocía, mientras que los siguientes se convierten en peligroso. El uso de un apócrifo para estos trucos electorales no es una novedad. Conocemos la profecía sobre la sucesión de los papas, del abad Joachim de Flore y del obispo Anselm, destinada a elegir al sucesor de Martín V, hacia 1417. La carrera por el papado está atravesada por varias influencias, y los partidos no dudes en utilizar todos los medios. Un concilio de Letrán en 1516 incluso prohibió determinar el tiempo de la venida del anticristo. Desafortunadamente para él, el apodo de Malaquías se equivocó y la tiara recayó en el milanés Nicalo Esfondrato, Gregorio XIV, candidato de una facción rival. Sin embargo, el falsificador logró pasar a la historia. Incluso si no es a través de la puerta que estaba considerando. Las especulaciones sobre una posible renuncia del Papa Francisco agitan a los partidarios de la profecía de San Malaquías. Una lectura exagerada de este texto del siglo XV presenta a Francisco como el último soberano pontífice.
de la historia. Todavía abundan los rumores sobre una posible renuncia del Papa. Después de haber descartado públicamente esta hipótesis durante mucho tiempo, Francisco finalmente planteó el tema cuando regresó de su viaje a Canadá a fines de julio. Creo que a mi edad, y con estas limitaciones, debo ahorrarme para ser capaz de servir a la Iglesia, o por el contrario, pensar en la posibilidad de dejarme a un lado. Y para agregar, con toda honestidad, esto no es un desastre. Podemos cambiar al Papa. Una posible renuncia que revive las excéntricas especulaciones de las que son capaces los internautas de una profecía atribuida a San Malaquías. Son categóricos, para ellos Francisco es el último Papa antes del fin del mundo. En una entrevista con la televisión mexicana el lunes 11 de julio de 2022, el Papa Francisco dice que no tiene planes de renunciar en el corto plazo, aunque ya ha pensado en lo que hará cuando se retire. Esta pregunta también parece particularmente significativa cuando François tiene dificultad para moverse debido a un fuerte dolor en la rodilla. Si dice que no tiene intención de dimitir por el momento, sin embargo ya ha pensado en su futura jubilación. En una larga entrevista de más de 2 horas con las periodistas mexicanas María Antonieta Collins y Valentina Alazraqui, el 11 de julio de 2022, el pontífice confió que le gustaría dedicar sus horas de un potencial retiro a la confesión de los fieles, a la práctica de la caridad y visita a los enfermos en una parroquia italiana. Si sobrevivo después de dejar de fumar, me gustaría hacer algo como esto, confesarme y visitar a los enfermos, dijo. Esta es una misión que se pegaría bien a la piel de cualquiera que se imagine terminar su vida como obispo emérito de Roma en lugar de Papa emérito. De hecho, en muchas homilías, el Papa ha señalado a menudo que nuestra vocación debe ser la de servir. Francisco también concede gran importancia a la caridad, que describe como una virtud sobrenatural. Porque entonces muchas otras profecías coinciden en anunciar el fin del mundo en 2033. Leemos en el libro de Pierre Carpi, las profecías del Papa Juan XXIII, el futuro de la humanidad hasta 2033, que Angelo Roncalli, el hermano Johannes, que será Juan XXIII, mientras estuvo en Turquía, en 1935, en un templo Rosacruz, tomó participar en una ceremonia de iniciación. Con una voz que no es la suya, de repente comienza a hablar. El gran canciller del templo recoge cuidadosamente sus palabras y las transcribe. De los labios de Juan XXIII salen extrañas frases: la Segunda Guerra Mundial, Danzig, Hitler, el general de Gaulle, Stalin, Hiroshima. El muro de Berlín será destruido y la Europa unida se extenderá hasta los Urales. En África, un dictador hijo del leopardo trastornará al continente negro. Una mujer se convertirá en presidenta de los Estados Unidos. Escritos entonces, permanecerán sin embargo inéditos hasta que Pierre Carpi los divulgue comentándolos e interpretándolos. Para el esoterista italiano Pierre Carpi, que recogió y puso en perspectiva estas profecías, el hermano Johannes no era otro que Angelo Roncalli, entonces arzobispo de Mesembria y delegado apostólico en Turquía, el futuro Juan XXIII. Habría sido así iniciado, al final de un largo camino espiritual. Estas profecías, que revelan nuestro mundo hasta el año 2033, no emanan de algún adivino. Fueron pronunciadas por el que se convertiría en el hombre del Concilio Vaticano II, un papa que fue también uno de los grandes místicos del siglo pasado. La 10ª profecía de Juan XXIII correspondería en muchos aspectos a la situación que atraviesa el Vaticano. En estos tiempos de transición, y habrá otro Padre, antes de que seáis sepultados, que orará desde lejos por vosotros, por las llagas del Madre Mical y Jan bajarán a la tierra. Las urnas se abren en los lugares secretos debajo del tesoro y se descubrirán los pasos del primer hombre. El nuevo padre irá a él pero dejará huérfana a la madre. Pero antes por sus palabras de verdadera ciencia el secreto del arma que destruye las armas. Tiempo de paz, pues, y sobre la alta piedra estará el nombre de Alberto. Los exegetas de esta profecía creen así que estos extractos hablan de un papa que conocerá a su sucesor en vida, antes de que sea sepultado, que orará por la iglesia debilitada por los escándalos, las heridas de la iglesia madre.
profecía que también evocaría perspectivas apocalípticas con el descenso a la tierra de San Miguel Arcángel y de Juan Bautista, Mical y Juan, y que podría permitir identificar el nombre de pila del cardenal destinado a suceder a Benedicto XVI, Alberto. Mucho menos conocida que la famosa profecía de Saint Malachie, esta información fragmentada y sin control, sin embargo, agita a los entusiastas en la web. 2 hermanos y ninguno será el verdadero padre. La Madre Iglesia enviudará. Los hermanos de Oriente y Occidente se matarán entre sí, y en el asalto matarán a sus hijos. Esta profecía de Juan 23 significa que los 2 papas que gobernaron juntos estaban en conflicto permanente, por sus desacuerdos en dogmas diametralmente opuestos. Benoit XVI, ese eterno incomprendido, tratado como nazi, incomprendido por los musulmanes, acusado de haber encubierto a los homosexuales, y su incapacidad para manejar la curia romana apenas surgieron los escándalos vaticanos, Batileaks. François hará todo lo posible para socavar el radicalismo dogmático de su predecesor, prefiriendo vivir en un apartamento sencillo. Cuando el Papa ultraconservador Benedicto XVI anunció su sorpresiva renuncia en 2013, se suponía que dejaría el camino abierto a su sucesor, Francisco, considerado más progresista. Hoy, la muerte de Ratzinger pone fin a las luchas internas que desgarraron a la Iglesia y rivalizaron con la batalla de Los Ángeles en el Paraíso Perdido de John Milton. Cuando los conservadores acusan a Francisco de conducir a la Iglesia a través del terreno inestable de la Reforma, los progresistas lo comparan con Jesús mostrando misericordia a la multitud. Pero, como dijo el profeta Juan 23, en este tiempo de tormento, no habrá un verdadero papa. La lucha arrastrará a los fieles que no saldrán vivos de ella. Cabe señalar que en nuestro vídeo reciente sobre la infiltración del Vaticano por parte de los masones, la Iglesia Católica no tolera la membresía de los católicos en sociedades secretas, pero los papas recientes del Vaticano II son en su mayoría miembros de estas sociedades malditas. Y preferiría ser excomulgado. El Papa Juan XXIII profetizó el fin de los tormentos de la Iglesia con estas palabras: gracias, finalmente, a la fuerza que le viene de la Virgen tantas veces evocada en las profecías, mostrada como ejemplo, rezada con humildad, la Iglesia vencerá sus divisiones, volverá a ser uno. Puede ser que en este punto de la profecía todos los cristianos, incluso los hermanos separados, estén unidos en un solo abrazo. La verdad será más sencilla de lo que todos han dicho, de lo que todos han escrito. Será un buen juicio. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Hágase tu voluntad, en el cielo y en la tierra. Hay 20 siglos más la era del Salvador. 20 siglos y la era del Salvador no es sino 2033. Todos los que estáis esperando pronto el fin del mundo, tranquilizaos y no os turbéis, como dice el gran profeta de todos los tiempos, Jesucristo. Se sentó en la montaña de los Olivos. Y los discípulos se acercaron en particular para hacerle esta pregunta: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús les respondió: mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán bajo mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y seducirán a muchas personas. Oiréis de guerras y rumores de guerras, guardaos de ser perturbados, porque es necesario que estas cosas sucedan. Pero ese no será el final todavía. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en varios lugares. Todo esto será solo el comienzo del dolor. Entonces seréis entregados al tormento, y seréis muertos, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces también muchos sucumbirán, y se traicionarán unos a otros, se odiarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas, y engañarán a mucha gente. Y, por haber aumentado la iniquidad, se enfriará la caridad de la mayoría. Pero el que persevere hasta el fin, se salvará. Esta buena nueva del reino se predicará en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Luego vendrá el final. Mateo 24 versículo 3 al 14. Si te gustó este vídeo, no olvides presionar el botón me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal, y tocar la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos disponibles.
Al siguiente vídeo.